Pablo Neruda fue el poeta del amor y de las cosas sencillas, pero también fue un artista comprometido. Vivió una época convulsionada y su poesía dio cuenta de ello. Hacia el final de su vida, recibió el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a uno de los poetas más grandes del siglo XX. Su lenguaje simple dio nacimiento a una nueva sensibilidad. En una pequeña flor, en el mar, en la lucha política, Neruda encontraba belleza y la mostraba al mundo. A principios del siglo XX, Parral era un pequeño pueblo situado al sur de Chile. Allí nació el 12 de julio de 1904 Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Con el tiempo, aquel niño adoptaría el nombre de Pablo Neruda y se convertiría en uno de los más grandes poetas del siglo XX. Al mes de su nacimiento murió su madre, Rosa Neftalí Basualto, enferma de tuberculosis. Y 2 años más tarde, su padre, José del Carmen Reyes, se trasladó al pueblo de Temuco, donde contrajo matrimonio con Trinidad Candia. Trinidad fue una verdadera madre para Pablo Neruda. En su poesía se refería a ella como la mamadre. En 1910, Pablo Neruda ingresó al Liceo de Hombres de Temuco. Era un chiquillo tímido, a quien le apasionaba coleccionar caracoles y leer las aventuras de Buffalo Bill y las crónicas de Julio Verne. Cuando todavía era un niño, escribió sus primeros poemas que nacieron naturalmente de su pluma. En un momento, siendo él muy niño, lleva un par de versos que le ha escrito su padre, y luego de leerlo, despreocupadamente él se lo devuelve y le dice: ¿de dónde lo copiaste? A los 13 años, Neruda publicó su primer artículo titulado Entusiasmo y Perseverancia en el diario La Mañana de Temuco. A partir de entonces, sus poemas aparecieron en diferentes revistas del pueblo. Por esa época, tuvo un encuentro que lo afirmaría en el camino de la poesía. Casualmente ocurre que Gabriela Mistral había sido designada directora del Liceo de Niñas de Temuco, ¿no? Y Neruda, sabiendo su rango ya de gran poeta, Gabriela, la va a visitar un día y le lleva sus poemas. Con la timidez y con las reservas que tiene un joven que es por naturaleza tímido y que hasta el minuto no sabe qué dimensión y qué valor tiene su trabajo. Gabriela, como no podía dejar de ser, reconoce ahí al futuro poeta. En noviembre de 1920, Neftalí Reyes obtuvo el primer premio de poesía en la fiesta de la primavera de Temuco. Por primera vez, firmó un poema con su seudónimo, Pablo Neruda. Sí, tendría 14 o 15 años cuando en una pequeña casa de madera del sur de Chile, azotada por el viento, por la lluvia austral, él decide que será poeta y que se llamará Pablo Neruda y no Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Creo que el tema de los seudónimos de Neruda se da siempre por una temor a esta imposición paterna de ver que su hijo ejercía alguna actividad artística. Eso es así. Fue su padre quien lo envió a Santiago al terminar el liceo para estudiar el profesorado de francés en el Instituto Pedagógico. La ciudad, que entonces tenía 500.000 de habitantes, sorprendió a Pablo Neruda con su bullicio y sus tranvías. El joven se instaló en una pensión de la calle Maruri, donde escribía mucho y comía poco. Neruda componía una enigmática figura gracias a una capa gris de ferroviario que había sustraído a su padre y un sombrero de ala ancha. Neruda, en su juventud estudiante, tuvo algún contacto con la política, pero más bien de un modo superficial, un poco su tendencia sería más bien anarcosindicalista, pero superficial.
no se puede hablar en aquella época de un compromiso. Los atardeceres de Santiago, que coloreaban la pobreza de la pensión de Maruri, dieron nacimiento al primer libro de poemas de Neruda, que llamó Crepusculario. Publicado en 1923, se percibía en sus páginas la presencia de un mundo oscuro y la obsesión por la muerte, que significaba el irremediable ingreso en la vida adulta. La publicación de su primer libro, Crepusculario, por ejemplo, estuvo rodeado de enormes dificultades que él cuenta en sus memorias. Tuvo que empeñar sus pequeñas posesiones, vender el regalo preciado que tenía, que era un reloj que le había obsequiado su padre. Yo no sé por qué estoy aquí, ni cuándo vine, ni por qué la luz roja del sol lo llena todo. Me basta con sentir frente a mi cuerpo triste la inmensidad de un cielo de luz teñido de oro, la inmensa rojedad de un sol que ya no existe, el inmenso cadáver de una tierra ya muerta. Él juega con palabras. Hay el lenguaje que él conoce, que ha aprendido de su lectura, le resulta insuficiente. Entonces ya no se refiere a los trigales, sino son trigaladas. Ya no se refiere a un crepúsculo, sino que es un crepusculario. En junio de 1924, Neruda publicó un nuevo libro que describía el amor y los atormentados sentimientos que habían atravesado su alma. Ese libro fue 20 poemas de amor y una canción desesperada. Una obra que hizo famoso al poeta. Una colección de apasionados versos que millones de personas en todo el mundo copiaron y recitaron para declarar su amor eterno. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. A los 20 años, Pablo Neruda era uno de los poetas más populares de Chile. Junto a Gabriela Mistral y Vicente Huidobro, marcó una época de oro en la poesía chilena. En 1926, Neruda publicó 3 libros: Tentativa del hombre infinito, Anillos y El habitante y su esperanza. Fue entonces cuando decidió abandonar sus estudios para dedicarse exclusivamente a la poesía. Esto significó el retiro de la ayuda económica de su padre. El poeta entendió que debía encontrar un empleo que le permitiera continuar con su actividad literaria. Gracias a la intervención de un amigo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, logró un cargo como cónsul en Rangún, capital de Birmania, un exótico destino en Medio Oriente. Así empezó una larga carrera diplomática. La vida de Neruda en Oriente fue una especie de odisea en que luchó contra la pobreza, contra la soledad y contra una poesía que se iba haciendo en forma muy dificultosa. Él es un hombre joven, solo, que no habla el idioma local en ninguno de los consulados que le toca estar, pero en Birmania específicamente, a él sencillamente cae rendido frente a la belleza de las birmanas, la forma de vestirse, la forma de caminar, los mercados llenos de pájaros, llenos de sonido. Eso a él le resulta fascinante. De manera de que hay una relación con los bajos mundos de esos pueblos que sobrevivían al colonialismo. Su paso por la droga, por el opio en específico. Entre 1927 y 1931, Pablo Neruda se ocupó también de los consulados chilenos de Batavia, capital de Java, y Singapur, en Malasia. Producto de estas experiencias será Residencia en la Tierra, un conjunto de poemas cargados de angustia y desolación. Publicada en 1933, esta obra lo hizo conocido en Europa, donde provocó un fuerte impacto por la sutileza de sus versos. Hubo varias mujeres importantes en su vida, ¿no? La primera fue la inspiradora, la musa de 20 poemas de amor, que era Albertina
Azócar. Y luego en Oriente hubo José Bliss, la Furiosa, que él, muy celosa, y él tuvo que huir de ella, porque bueno, es muy conocido, que todo el mundo conoce el Tango del Viudo, que es el poema más conocido de Residencia en la Tierra, tal vez, ¿no? Mientras era cónsul en Batavia, el poeta chileno conoció a quien sería su primera esposa. Su primera esposa, María Antonieta Hagenaar, que era holandesa, una mujer de gran estatura, era mucho más alta que él. Se casó con ella en Indonesia, Batavia, como se llamaba en aquel tiempo, que era todavía colonia de Holanda. Y vivió con ella algún tiempo en Chile, tuvo una hija con ella, Malva Marina, que nació con un problema congénito de malformación, hidrocefalia, o sea, una gran hinchazón de la cabeza por exceso de líquido. Murió esta niña a los 7, 8 años de edad, pero antes de eso se había producido la separación entre Neruda y María Antonieta. A mediados de 1933, Pablo Neruda fue nombrado cónsul en Buenos Aires, la capital de Argentina. Fue allí donde se encontró por primera vez con Federico García Lorca. La maravilla es que en Buenos Aires no solo Neruda hace grandes amigos, muchos y grandes amigos, sino que llega poco después de estar él ahí, llega Federico García Lorca. García Lorca llega para asistir al estreno sudamericano, latinoamericano de su obra Bodas de Sangre. El hecho es que verse y reconocerse como hermanos entre estos dos poetas es cosa de segundos, ¿no? Se establece una amistad que va a ser grande y de la cual Neruda va a dejar muchos y hermosos recuerdos. El poeta granadino quedó impresionado con su colega chileno. Para Neruda, comenzaba una relación de amistad e intercambio artístico que le abriría las puertas de su próximo destino diplomático. A mí me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida, España. En 1934, España vivía un momento de esplendor. En Madrid, Neruda se relacionó con los poetas y escritores más importantes del momento, como Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. Los círculos intelectuales más reconocidos de España manifestaron su admiración por el poeta chileno, ofreciéndole la dirección de la revista literaria Caballo Verde. Cuando el amor que lo unía a Maruca Hagenaar estaba terminando, Neruda se enamoró de Delia del Carril, una intelectual argentina que vivía en Madrid. Conocida como La Hormiga, debido a su afición al trabajo, Delia sería su compañera por 15 años. La relación con Delia del Carril era una relación tremendamente imbricada. Eran dos intelectos complementarios y absolutamente integrados. Delia es de las mujeres más brillantes que yo he conocido en la vida y tenía un bagaje cultural absolutamente superior. El 18 de julio de 1936, el fascismo desembarcó en España. Una sublevación militar liderada por el general Francisco Franco pretendía convertir a la República en un aliado estratégico de Adolfo Hitler. Así empezó la Guerra Civil Española, que terminaría en abril de 1939 con la victoria del franquismo. La guerra fue una tragedia internacional que incluyó la muerte de Federico García Lorca. El poeta de Granada fue fusilado en agosto de 1936 por las camisas negras de Franco. Y de ese modo, la guerra de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la desaparición de un poeta. A la luz de estos acontecimientos, Pablo Neruda comenzó a tomar conciencia política y se comprometió profundamente con la causa republicana. Reflejo de este compromiso fueron los versos de España en el corazón y su decisión de integrar la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que le costó su cargo de cónsul. El mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado, y es cierto que en este momento
se produce esta mutación, y ahí es cuando escribe En España el corazón, que está en la tercera residencia, escribe el famoso poema Explico algunas cosas, y que se termina por esta visión extraordinaria, ¿no?, de la sangre en las calles de Madrid. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Como ya había ocurrido con muchos intelectuales de izquierda, Neruda se trasladó a París en compañía de su mujer, María Delia del Carril. El poeta chileno se instaló en un coqueto departamento de Quai de l'Horloge, frente al río Sena, que pertenecía al escritor español Rafael Alberti. Desde su ventana se veían dos íconos que reflejaban la literatura y la historia francesa, el Pont Neuf y la Conciergerie. Por las tardes, cuando el Sena brillaba con luz propia, Neruda y sus camaradas de exilio tomaban por asalto Montparnasse, recorriendo la Rotonde, Le Dôme o la Coupole, y proyectando campañas políticas a favor de la República Española. Después de la Guerra Civil, cuando ya se produce el quiebre de los ejércitos republicanos y la derrota, hacia Francia va un contingente pero impresionante de hombres, mujeres, niños, ancianos, huyendo de la represalia. Ya se sabía, en los territorios ocupados por Franco había habido una carnicería, una cosa muy terrible, represión y muerte y fusilamiento, de tal manera que la gente no huía por huir, huía en defensa de sus vidas, literalmente. Bueno, estas personas van a parar a campos de concentración en Francia. El gobierno francés no tiene otra manera de recibir esa cantidad inmensa de personas, sino en una forma muy precaria. Entonces, en 1939, Neruda diseñó su propio plan de ayuda, que fue respaldado por el presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, en cuya campaña política había participado. El poeta chileno fue nombrado cónsul para la inmigración española. Mientras observaba desde su ventana que daba a Les Invalides partir los primeros contingentes de soldados hacia la Segunda Guerra Mundial, Neruda llevó a cabo su plan. Embarcó a más de 2.000 españoles en el buque francés Winnipeg rumbo a Chile, donde encontraron refugio. Los barcos pasajeros perseguían de Bordeaux. Ahí estaba Neruda ya con Delia del Carril, anotando a los exilados, ¿no es cierto? Y ahí estuvimos pocos días, ¿ah? y rápidamente ya llegó el barco ahí, y la gente, pero con mucha esperanza, ¿te fijas tú? Por eso alguien ha escrito algo sobre eso, que se llama, y hay un reportaje sobre eso que se llama El Barco de la Esperanza, y esa es verdad. Entonces, ¿a dónde se partía? Sabíamos que era Chile, pero era comenzar una vida distinta, pero no sabíamos qué podía pasar. Pero cualquier cosa que podía pasar era 1000 veces mejor que el estar en Francia, que además teníamos mucha más visión los exilados españoles, mucho más que los propios franceses. En Europa, las tropas nazis avanzaban incontenibles, mientras el poeta chileno denunciaba el Holocausto desde su consulado en México. Allí conoció a los pintores muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, con quienes serían amigos para siempre. En Chile, Neruda se recluyó en una casa que había comprado a 40 kilómetros del puerto de Valparaíso. Las rocas oscuras que salpicaban la playa sobre las aguas del Pacífico habían dado el nombre al lugar, Isla Negra. Allí pasaba largas horas escribiendo sus poemas, en compañía de sus extrañas colecciones personales. Isla Negra era su casa preferida. Ahí tenía todas sus colecciones más preciadas. Ahí tenía los mascarones de proa, la colección de botellas de diferentes formas, la colección de mapas antiguos, una colección de caracolas. Era un hombre alegre, tenía un lado infantil, era un coleccionista de mucha clase de juguetes, algunos muy grandes, como el locomóvil, por ejemplo, una especie de locomotora inmóvil cuyos motores servían para hacer las trillas
y las cosechas en el sur de Chile, él instaló un locomóvil en Isla Negra, en el jardín de su casa. Y fue toda una odisea porque aquel armatoste enorme hubo que reforzar el puente que hay cerca de la casa de él para que pudiera pasar, porque corría el riesgo de derrumbarse bajo el peso de este aparato. En Isla Negra, Neruda recibía la visita de numerosos amigos, a quienes siempre sorprendía con sus ocurrencias y su personalidad extravagante. Era muy amigo de tener siempre gente a su alrededor, sobre todo a la hora de almorzar o de comer. Decía que almorzar solo era como almorzar en una tumba. Así que en su mesa siempre había 12 personas. Si había más 13, hacía 2 mesas. Una de 7 y otra de 6. Porque es curioso, era supersticioso. Era gentil, muy rara vez lo vi enojado. Lo vi enojado alguna vez, pero se alteraba muy poco. Era muy parsimonioso. Tenía mucho sentido del humor, era muy celebrador de los chistes ajenos y pésimo recontador de los chistes propios, que los repetía muchas veces. Pero la poesía y los amigos no eran todo. Para Neruda, la política continuaba ocupando un lugar primordial en su vida y en marzo de 1945 fue elegido senador de la República por las provincias norteñas de Tarapacá y Antofagasta. Mientras en Europa la Segunda Guerra Mundial concluía con la derrota de Adolf Hitler y el Tercer Reich, la adhesión de Neruda al comunismo provocó resquemor en ciertos círculos intelectuales de Chile. Las críticas se sucedieron cuando le fue entregado el Premio Nacional de Literatura en mayo de 1945. Es muy interesante que Neruda es elegido senador en las provincias mineras de Chile, del norte grande, sin ser militante de un partido, aunque lo llevaba el Partido Comunista. Él después ingresó a militar. La militante era su mujer, que era Delia del Carril. Esas fueron multitudes las que lo aclamaban. Tuvo una tremenda votación. Las campañas políticas de Neruda se caracterizaban porque él no dejaba de ser poeta por el hecho de ser candidato. Y era frecuente que en sus discursos, que son la mayor parte de mucha calidad literaria, son muy interesantes los discursos de Neruda, él no era nada raro que recitara poesía, que mezclara recitación de sus poemas antiguos o nuevos con una manera poética también de mirar el mundo, de mirar la realidad. Pablo Neruda, poeta ya consagrado en América y Europa, no imaginaba que este compromiso con su pueblo lo obligaría a huir de Chile, cruzando la cordillera de los Andes a lomo de caballo. El exilio le cambiaría la vida para siempre.